Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Tú sé nuestro Dios, tú sé ese Dios que habla en nuestros corazones, tú sé ese Dios que traigas esa palabra viva y eficaz a cada corazón, Señor Jesús. Te pedimos que tú, Señor, confrontes nuestras vidas y nos hagas sentir la necesidad de poder escuchar atentamente tu voz, escuchar sin distracciones tu voz, escuchar atentamente, Señor, a lo que tú nos indiques qué hacer, Señor, conforme a tu palabra, porque tú nos invitas a no solamente ser oidores, sino también hacedores de ella misma, Señor, por el cual tú has diseñado tu palabra con un propósito específico, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios interrumpe nuestros planes para cumplir precisamente sus propósitos de Dios. Recordando lo de la semana pasada sobre cultivar la compasión por los perdidos, habíamos dicho que Anne Graham dice en su libro Solo dame a Jesús, decía que aquellos personajes que estaban allí, aquellas personas que estaban allí escuchando lo que Jesús había visto en ellos, que los discípulos no habían visto, que por cierto cabe mencionar que cuando Jesús baja de la barca y ve a toda esa multitud y tuvo compasión, tuvo misericordia de ellos, un poco antes pudo haberles dicho a Jesús: saben que ya venimos en la barca, vamos a descansar. Pudo haberles dicho esto, ¿verdad? A ellos. Pudo haber dicho: ¿sabes qué, Pedro? Organízate dónde nos vamos a recostar, armen las tiendas, porque ya vamos a descansar de todo un día de trabajo, ¿no? De todo un día de estar de aquí para allá llevando el evangelio. Pero la casualidad es que cuando va bajando de la barca, ve a una gran multitud que ya lo estaba esperando a Jesús por varias razones, ¿no? Pero una de las que vio las necesidades Jesús no solamente fue la física, sino la espiritual. Y yo creo que ya estaban bien contentos los discípulos diciendo: ya terminamos nuestra jornada del día, vamos a descansar. Y de repente Jesús les dice: ¿saben qué? Se interrumpe el descanso, se cancela el descanso y vamos a ir con ellos. Porque llegó un momento donde Jesús vio la necesidad de hablarles, pero cuando terminó de hablarles, le dijeron los discípulos a Jesús: oye, ya despídelos, porque ya la noche está avanzada, ya despídelos para que se vayan. Y Jesús le dijo: no, ¿saben qué? Recuéstenlos y denles de comer. Entonces imagínense todo un día de jornada para los discípulos, estar de aquí para allá, ¿no? Y de repente que ya les dice: vamos a descansar, y de repente Jesús ve a toda esa multitud que tiene necesidad de escucharle y cambia los planes de los discípulos. No creo que estuvieran tan contentos ellos cuando les dijo Jesús: recuéstenlos y denles de comer. Y Anne Graham decía que esas personas tenían sueños, pero esos sueños en un momento dado habían sido despedazados. Que muchos hogares estaban representados allí, pero esos hogares habían sido fracturados, tal vez por divorcios, tal vez por muertes, tal vez por injusticias. Esos corazones en un momento dado habían sido destrozados. Esas esperanzas ya se les habían acabado, no había alternativa, pero ellos habían escuchado de un Jesús, de un Mesías, de un rabí, de un maestro. Habían escuchado tal vez de sus vecinos, que tal vez Jesús había hecho curaciones, sanaciones a sus vidas, había libertado a muchas personas de los demonios, de los poderes demoníacos.
Y entonces ahí cuando ellos escuchan sobre Jesús, como que les vuelve a ellos esa esperanza y lo esperaban allí en la playa. Lo esperaban allí en la playa, a la orilla de la playa, a ver aquí hasta qué horas llega el maestro, aquel que mi vecino me comentó de que echa fuera a los demonios, de que trae sanidades, de que trae palabras de elocuencia, trae palabras de edificación, como él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos consideraron todo ese momento, pero los apóstoles precisamente se les cambió el rumbo. Dios interrumpió los planes de los discípulos. ¿Cuáles fueron los planes de los discípulos? Pues descansar. ¿Cuál fue la diferencia entre Jesús y los discípulos? Porque ellos vieron a la misma gente, ellos observaron a la misma gente en el mismo lugar, en las mismas condiciones. Lo que vieron los discípulos, como muchas veces nosotros vemos, es el reloj. Ya es tarde, está avanzada la noche. Ya, Jesús, ya córtale, ya, ¿no? Pero el maestro, en vez de despedirlos como sugerencia de los discípulos, dice: ¿saben qué? Vayan y recuéstenlos y denles de comer. Cristo vio más que esa necesidad física. Cristo vio en ellos, en todo esa gente que estaba en esa multitud, vio corazones heridos, corazones destrozados, corazones lastimados. Que era más importante que un reloj, que era más importante que la incomodidad que representaba para los discípulos estar allí. Los discípulos estaban más centrados en ellos mismos. Y sí o no, la verdad, muchas veces nosotros como humanos estamos más centrados en nosotros mismos. ¿Cómo? En la comodidad. ¿Cuál comodidad estamos, hermanos? Pues estamos sentados, ¿verdad? Es más, muchas veces estamos con los pies arriba en el sofá, ¿no? En nuestro reposet, ¿no? Estamos con un cafecito y de repente te habla alguien y te dice: hermano, necesito que venga porque mi hijo está enfermo. ¿Para qué hora? Y ¿cuándo decidí ser pastor? O sea, te quita la incomodidad, te mueven tus planes. Porque nosotros mismos estamos más centrados, ahora sí que valga la redundancia, en nosotros mismos estamos centrados. Pero el que tú vayas y hagas la voluntad del Padre, creo que es la mejor recompensa que uno puede llegar a tener. Cuando Cristo detiene, y muchas veces nos detiene en nuestro caminar, no es para detenernos y truncarnos y frustrarnos y decir, no, como que todavía tienes que ir por un desierto. No, muchas veces nos tiene que parar Dios para que nos concentremos o nos centremos en el prójimo, en el de al lado, en nuestros compañeros, en nuestros amigos. No se tratará de chisme porque, bueno, voy a hacer un espacio para hablar, para que tú me cuentes. Voy a hacer un tiempo para que tú me cuentes todo. Y Dios lo que está diciendo en realidad, Dios lo que dice en realidad es que nosotros necesitamos que Él venga y obre en nuestros corazones. Ellos estaban centrados, los discípulos, en ellos mismos. Y cuando tú vives centrado en ti, todo parece que viene Jesús y interrumpe nuestros planes, porque Dios no está viendo que estamos concentrados o centrados en el otro. Ve Dios que nada más tú estás centrado, que tú prosperes, que tú avances, que tú vayas adelante, que tú seas y demás cosas. Y cuando nosotros entendemos, precisamente es lo que Dios quiere que nosotros veamos todo eso. Y lo que Dios hace es que Él permite esas interrupciones, hermanos, cuando nuestro tiempo precisamente está enfocado en uno mismo. Ustedes lo pueden observar eso, hermanos. Muchas veces, no me hables porque, ¿no? Porque estoy concentrado ¿en quién? En uno mismo. Pero cuando tú estás concentrado en el otro, estás pensando en cómo ayudar, cómo bendecir al otro, cambian las ideas.
Por eso es que dijo Dios: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo pienso en el otro. Yo pienso también en el otro, no solamente en mí como parte de un principio, sino también en el otro. ¿Cuál es la necesidad del otro? Mira, en los evangelios cómo Cristo reaccionó, por ejemplo, a las enfermedades. Cuando se presentaban ante Jesús, Él se movía a compasión por ellos. Por ejemplo, los paralíticos, los ciegos, los sordos. Pero no solamente las enfermedades físicas como esas, sino también las enfermedades espirituales que estaban atestados de tantos demonios. Incluso uno tenía legiones de demonios. ¿Por qué? Porque Dios veía precisamente esa conducta, esa motivación de esas personas que no podían ser libres solas. La muerte vino y trajo compasión a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Él fue a visitar o fue a la tumba y vio a Lázaro? ¿Se acuerdan que estuvo ahí? ¿Sabía que iba a resucitarlo? Sí sabía, pero vio a Marta y a María en el dolor. Cuando Él vio el dolor, dice que también sintió dolor, y ahí está el versículo más pequeño de la Biblia, dice: y Jesús lloró. ¿Por qué? Porque de otra manera no solamente Jesús quiere enfocarse en sí mismo. Fíjense, Él como siendo hijo de Dios, al final del cabo hubiera ido nada más a la cruz como parte de su misión. Hubiera ido a la cruz, morir por los pecados y ya. No, dicen: bueno, miren ustedes, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Yo no tengo así como que un lugar, un hotel ni de 3 estrellas, ¿no? O sea, yo no tengo. Yo he venido a cumplir lo que mi Padre me ha dicho que cumpla. Pero ¿cuál era el cumplir de Él? ¿Proclamar el evangelio o morir por nosotros? Morir por nosotros. Pero Él dijo: bueno, tengo que hacer algo para que esto siga adelante. Y por eso en Mateo capítulo 28, 19 y 20 dice: ir por todo el mundo y llevar este evangelio. Si no, nosotros no hubiéramos tenido el evangelio. Nosotros nomás hubiéramos tenido a Jesús, el histórico, que vino hace 2000 años a morir en la cruz por el pueblo, por la nación, por todo aquel que se arrepiente, y nada más. No hubiéramos tenido otro énfasis nosotros. Hubiéramos visto únicamente al Jesús histórico. Pero gracias a que no solamente murió por nosotros, sino trajo un evangelio, y ese evangelio es el que nos viene a salvar de la condenación del mundo. Hermano, si tú no te sientes con esa sensación de estar al pendiente, de estar con esa carga, de ir en pos del prójimo y ayudarle en sus necesidades, ya sean físicas, pero sobre todo espirituales, va a pasar que Dios nos incomode, Dios interrumpa nuestro camino y nos va a poner un alto. ¿Hasta qué? Hasta que precisamente nosotros entendamos cuál es esto. Entonces tú puedes ver los ojos de Jesús cómo estaban enfocados versus contra nuestros ojos, que nuestros ojos nomás ven para adentro, ¿no? Mis ojos, yo me incluyo en uno de ellos, ¿no? Que nuestros ojos con este siglo XXI que estamos, que va más al materialismo, va más al hoy, ¿no? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a vestir hoy? ¿Qué voy a estrenar hoy? ¿Qué voy a comprar hoy? Estamos más enfocados, nuestra mirada está mirando hacia adentro, hacia mí, nada más, nada más, nada más. Pero Jesús tenía unos ojos que miraban más allá. Miraban precisamente a toda esta multitud. Primero, porque ellos entendían que solamente había una salvación en Cristo Jesús. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que Jesús estaba en Judá y tenía que ir al norte? Y muchos judíos, de estar en Judá, ir al norte, Judá estaba al sur y el norte tenían que atravesar a fuerzas por Samaria. Pero los judíos, como no se llevaban con los samaritanos, los judíos hacían una vuelta y se iban por la zona costera para no pasar por Samaria, porque no se llevaban bien.
¿sí? Nos relata en San Juan capítulo 4 que cuando llegó y se encontró con esta mujer samaritana Jesús, él decidió pasar por ahí porque tenía una cita espiritual, hermanos, tenía con esta mujer samaritana. Se encontró con esta mujer y esta mujer estaba en busca de agua y Cristo le pide agua en una forma de establecer como una cierta conversación, y ella encuentra algo raro que un judío hable con ella. Primero porque, vuelvo a decir, los judíos y los samaritanos se odiaban. Segundo, porque Jesús era hombre y un hombre no le podía hablar a una mujer en público. Y los judíos no se hablaban con las mujeres en público, precisamente por el prejuicio que había en ese momento, que ellos tenían. Y como era probablemente que los discípulos no iban a hablar con la mujer samaritana por todos esos principios, porque se odiaban y porque no era permitido hablar con ellos. Con prejuicio iban a ir ellos en ese momento. Si ellos hubieran sabido la historia que la mujer samaritana entabló con Jesucristo, ellos no habrían permitido nada. Y ahora ellos tenían, hablando Jesús con la mujer samaritana, le dice: ¿y tu esposo? No tengo. Sí, porque 5 has tenido y el 6º que tienes no es tu marido. Si ellos hubieran sabido los discípulos esto, híjole, como que hubiera sido una ofensa, y yo creo que no solamente hubieran llamado al Sanedrín para que la matasen a pedradas, porque era una ley eso. Por eso es que ellos no se entendían. Ahora, algo pasó un entendimiento que hay en esta historia. De hecho, esa mujer, cuando llega al pozo, llega en un horario del mediodía. Si ustedes observan, el texto dice que va a buscar agua. Eso no era como que común para ni los samaritanos ni para los judíos buscar agua en ese horario de mediodía, porque en Medio Oriente, en esa hora, el sol está de una manera imposible. Con toda probabilidad ella fue al mediodía precisamente para evitar todo contacto con gente, porque sabía que a esa hora no iban ellos. Entonces no tenían intenciones de ir a platicar con nadie, y más si tú checabas su historial que tenía esta mujer samaritana. O sea, que me estén cuestionando, a ver, ¿qué pasó con tu primer marido? ¿Qué pasó con el segundo? ¿Con el tercero? No. Yo voy, aunque me esté calentando el sol, por así decirlo, ¿no? Aunque me esté quemando el sol, yo voy en ese horario porque nadie va a ir ahí. ¿Saben qué? Mucha gente por eso luego a veces no viene a las iglesias, no va a las iglesias. ¿Por qué? Porque ya se separó del esposo, de la esposa, y para que no lo cuestionen, ¿qué hace? Mejor no voy. O va a otra donde nadie le conoce, y así va a evitar que esté dando todo su historial académico, ¿no? Su historial emocional, su historial sentimental, lo va a evitar. Esta mujer es lo que más o menos se entiende el por qué ella pudo haber ido en ese horario, porque ella no quería tener ningún contacto con nadie, ¿no? Probablemente porque tenía un pasado muy fuerte, su vergüenza que precisamente la haría conocer a la gente sobre su estado, cómo ella mantenía, que ahora con el esposo que estaba no era ni casada con este señor, ¿no? Pero Jesús la vio como una mujer, precisamente una mujer abandonada, una mujer maltratada por 5 maridos, y ahora el 6º que ni es su marido. Pero si Jesús vio más allá y posiblemente le dijo Jesús, dame agua. Dice, pero ¿cómo tú me pides a mí que yo te dé agua si no nos podemos llevar?
Dice, es que si tú te das cuenta, ¿quién te está diciendo? ¿Quién te está pidiendo agua? Tú le dirías, dame de beber y jamás tendrías necesidad. Porque Jesús estaba viendo más profundamente en ella que la usaron a esta mujer, que la dejaron. En cada uno de esos casos, de esos 5 maridos, probablemente en el momento que ella entra en contacto con el primer hombre, con el primer marido, dijo, estoy enamorada, me siento enamorada, pero ese hombre no la amaba. Llega el segundo hombre y tenía la posibilidad, esa mujer, de decir, ahora sí encontré el amor de mi vida, y allí en intimidad. Y el hombre pensaba aquí, no, esta no es mujer, o sea, la usaron. Llegó el tercer marido, dijo, ahora sí la tercera es la vencida. Y nada más, nada, los maridos no. O sea, esta mujer samaritana era maltratada psicológicamente, era maltratada socialmente, porque tampoco no era muy aceptable que una mujer ya hubiera tenido 5 maridos y el sexto ni era su marido. Yo creo que ya ni se casó, a lo mejor ni la ley le permitió el sexto matrimonio por las condiciones como estaban ahí. Pero Dios vio más allá, vio una mujer abandonada, una mujer portadora también de la imagen de su hijo, portadora de la imagen de Dios, en necesidad de redención. Vio una mujer más sedienta espiritualmente, físicamente. Ella andaba en busca de agua, pero Jesús vio la necesidad espiritual y le dijo, ven. Y cuando ella entiende que Jesús no la critica, que Jesús no la exhibe, cuando ella entiende que Jesús va más allá que una sed física, ahora se mete a una sed espiritual donde la saciará. Dice que ella se levantó y fue con los suyos y les dijo, hey, escúchenme, porque aquel hombre que no conocía o no sabía de mi vida me ha dicho una por una de las cosas. Glorifiquemos a Dios. Y dice la Biblia que muchos se convirtieron por ese hecho. Muchos samaritanos entraron ahora al sector de ser hijos de Dios, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Porque precisamente nosotros no tenemos que ver las condiciones, tenemos que atacar, ir a la fuente, a la raíz, y todo radica en lo espiritual, hermanos. Los discípulos no habrían ayudado, les aseguro, a esta mujer, porque hubiesen visto primero su pecado. ¿Sí? Jesús vio las consecuencias del pecado, el daño del pecado, el dolor del pecado que había producido, y en vez de sancionar el pecado, ¿qué creen? Sanó su corazón, hermanos. El hecho de ver el pecado, 5 maridos y ahora el que tienes, probablemente los discípulos se vieran airados, mientras Jesús tuvo precisamente compasión. ¿Cuál fue la diferencia y el resto de los hombres y el resto de ustedes y el resto mío? ¿Cuál fue la diferencia? Que Dios vio allá. Dios vio al prójimo. Dios o Jesús vio al prójimo. Y nosotros tenemos que ver al prójimo. No tenemos que ver las arrugas que hay en el prójimo. No tenemos que ver esas situaciones. Porque Jesús, cuando tú atacas directamente al prójimo, entonces Jesús precisamente trae consolación, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.